en el tiempo que Dios estuvo en la tierra como hombre, fue establecido un propósito y un tiempo para su vida. Y ese tiempo fue que naciera, que pueda desarrollar un ministerio y que pueda ir a la cruz para poder salvarnos y poder cumplir ese propósito. La cruz representa el propósito de Dios en nuestras vidas. La cruz representa el poder de resurrección, que es para que nosotros sepamos y creamos que vamos a morir y vamos a resucitar, que ya no estamos muertos al pecado, sino que hay una resurrección espiritual en primer lugar en esta época, en este tiempo, pero hay una vida eterna. Y Jesús nos lo mostró. Murió como un hombre, murió en la cruz, fue sepultado, pero fue al infierno a pelear con la muerte, a pelear con el mismo Satanás, y salió de allá, venció la muerte, venció la destrucción y resucitó para mostrarnos que ahora nosotros de la misma manera vamos un día a vencer la muerte y vamos a resucitar, y todos juntos vamos a vivir con Él eternamente. Ese es el propósito que Jesús hizo para nuestras vidas. Eso es lo que va a suceder y es lo que está sucediendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos los días debemos ir a la cruz de Cristo para poder entender esto. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Hoy voy a desarrollar un tema muy importante: cuando el pecado pierde su poder. El pecado tiene poder sobre nosotros. El pecado está encima de nosotros. El pecado nos persigue. Pero el poder de la cruz es más grande, es más fuerte. Porque es más grande el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Es más grande. Hay un solo nombre dado en la tierra, y ese nombre es Jesús. Y ese nombre le valió a través de la muerte en cruz. El sacrificio le valió ser lo que hoy conocemos como Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que venció la muerte por ti, aquel que venció el pecado por ti, aquel que se hizo maldición para que tú vivas en bendición, aquel que se empobreció para que tú seas enriquecido. Es aquel que fue colgado en un madero, que fue maldición para que tú seas bendición. Eso es lo que es Jesús. Todos los días estaba en oración. Todos los días estaba buscando el rostro de su Padre. Todos los días estaba obedeciendo a su Padre. Entraba en ayuno, entraba en oración, entraba en lo que tenía que hacer cada día. No era un periodo del año, no era 40 días del año, no era una semana del año. Era todos los días que estaba en reflexión de la palabra de Dios. Todos los días él buscaba el rostro de Dios. No es un tiempo, no es un momento, es permanentemente que debemos buscar el rostro de Dios. No es que nos lavamos 40 días al año y los otros lo hacemos lo que queremos. No es eso lo que Dios planeó. Planeó una vida completa, correcta, todo el tiempo, todos los días, cada momento. Pero eso no se puede, sí se puede. Pero eso es muy difícil, sí se puede. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor conforme al propósito que han sido llamados. Sí se puede porque todo lo que nos pase, todo lo que hagamos va a ser de acuerdo al propósito que tenemos. Y eso Dios quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos ataja? Es el pecado. Y ese pecado es el que no nos deja tener una relación permanente, constante y próspera con nuestro Padre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a leer unos pasajes. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué cosa? La ley. Entonces, escuche bien. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué cosa es? La ley. Estaba hablando del poder del pecado, ¿no es cierto? Uno dice, pero
¿qué poder tiene el pecado? El poder es de Dios, el poder sobrenatural es de Dios. Pero el poder del pecado es lo que le da la ley. ¿Por qué le da la ley ese poder? Porque la ley dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando no cumplimos la ley. La ley no vino a ser abolida por Jesús. Él dijo, más bien vengo a cumplirla. Y ninguna tilde de la ley vine a cambiar, sino vine a cumplir. Pero un mandamiento le doy nuevo, ¿no es cierto? Y le dio el mandamiento del amor. Pero ¿qué pasa con la ley? ¿Sigue vigente la ley? Sigue vigente la ley y seguirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es la ley. Pero la ley, ¿qué es lo que hace? Nos prohíbe. Y cuando la ley nos prohíbe, siempre tendemos a caer en desobediencia con la ley, ¿no es cierto? Si no hay cosa que más nos digan, no hagas esto, y ahí vamos, ¿no es cierto? Es algo tan sencillo. Desde niño queremos hacer lo que no es debido. Dígame si en su casa no había una planta de naranjo, una planta de mandarina, de manga, una planta de guayaba, si no había en su casa. Pero usted cuando salía, ya lo que quería era sacar la mandarina, la guayaba, el naranjo del vecino, ¿no es cierto? Quería sacar del otro. No comía la que estaba en su casa, pero usted quería ir y sacar porque quería esa adrenalina, ¿no? De querer sacar lo que era prohibido, lo que no era de usted. Si usted no hizo eso, seguramente era un santo. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Incluso las mandarinas no estaban maduras todavía, estaban ácidas, pero no importaba. Era la adrenalina de comer, aunque sea eso ácido, eso que no está, aunque no esté bien, pero eso era lo que queríamos. ¿Saben por qué? Por la desobediencia de la ley. Así Adán y Eva nos dieron la herencia de ese pecado. ¿Por qué? Porque le había dicho el Señor, no comerás de este árbol. Puedes comer de todos los árboles, menos de este. ¿Pero qué cosa? La ley tenía que ser desobedecida. Esa es la fruta que quiero. Eso es lo que quiero. Todo puedo comer. Tengo para satisfacer todas mis necesidades, todos mis gustos, todos mis deseos, pero esta no vas a comer. Pues esa es la que quiero. Cuando usted va de visita a algún lugar, si lo invitan a una fábrica, si lo invitan a un lugar a donde sea, vaya a una visita y usted puede pasar y ver cosas que no hay, puertas aquí, puertas allá, puertas acá, puertas más allá. Pero cuando ven una puerta que dice no pasar, no abra esta puerta, lo primero que dice, ¿y qué hay ahí? ¿O no es así? Usted puede pasar 100 puertas, pero donde dice no pasar, ¿qué hay ahí? Todo lo que nosotros miramos no va a pasar desapercibido. Todo lo que hacemos va a estar realmente en esta palabrita: pecado y ley. ¿Por qué no se fue la ley? ¿Por qué no se acaba la ley? Porque la ley es la que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Nos lo muestra, o sea, está escrito. Por eso el letrero, por eso le decía el letrero, no pasar. Ya usted quiere pasar. Tras que dice no pasar, ya hay algo que lo empuja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo tengo que agarrar y quitar esa influencia del pecado sobre mí. Tengo que quitar cosas que cuando digo no pasar, es no pasar. Se acabó. ¿Qué hay al otro lado? Que haya lo que haya, no es para mí. No estoy autorizado para pasar. No es mío. Que pueda estar en mi cabeza y diga, esto no es mío, no es para mí. No existe lo que no es mío. ¿Qué es lo que es mío? Lo que está frente mío, lo que tengo para disfrutar, lo que tengo para mi vida. Entonces tomo lo que es mío. Y cuando usted comienza a tomar lo que es suyo, le va a faltar tiempo para tomar lo que es suyo. Y eso es lo que usted tiene que entender. Le va a faltar tiempo, porque las riquezas son de gloria en gloria. Pero cuando pecamos, comienza a haber un proceso. Y fíjese,
Yo puedo ver personas que me pueden decir, hace 20 años que no me va bien, hace 5 años que no me va bien, hace 5 años que hay algo que me quita Satanás, que hay una cosa y me quita, ya estoy yendo y se me lo quita, ya que estoy juntando y se cae. ¿Cómo puede algo o una persona o una situación estar permanentemente, año a año, quitándole Satanás a alguien? ¿Cómo puede ser posible? Porque sucede que cada vez que uno cree, se acumula. Cada vez que yo creo, se acumula. Siempre estoy acumulando, pero Satanás siempre está quitando. Entonces, lo poco que puedo acumular, Satanás se lo va a quitar. Lo mucho que yo puedo acumular, Satanás te lo va a quitar. ¿Pero a través de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Romper la maldición del pecado. ¿Para qué? Para que lo poco, lo mucho que yo vaya acumulando sea una acumulación para siempre, no se acabe en un momento a otro. Entonces muchas personas viven y están socavándose sus sueños, sus trabajos, su progreso, todo lo que necesita su familia. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros dijéramos, o vamos a decir, si la ley no dijera prohibida la concupiscencia, todo el mundo no sabría de qué es siquiera la palabra concupiscencia. Pero yo le explico, es simplemente la concupiscencia, es el deseo de satisfacer su placer personal, placer del pecado. Si no dijera eso, si la ley no dijera el pecado es muerte, ¿sabe qué? Ni se acercaría al pecado usted. Porque la ley lo dice. Entonces por eso Jesús decía, por la ley muy difícil salvarse. ¿Por qué? Porque cuando te dicen no, estás de ida. Adán y Eva cayeron en lo mismo. Le dijeron no, ya estaban de ida. Cuando te dicen no, ya estás de ida. Es algo automático, porque no quieren obedecer, porque no obedecen a ninguna ley, a ninguna orden. ¿Por qué? Porque es la desobediencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder salir de esto? Hay algo bueno que nace en mi interior. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, decía Pablo. Vamos a analizar estos pasajes y vamos a ver lo que Dios tiene. Romanos 7:8. Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, ¿qué cosa? Está muerto. Ese mandamiento, cuando te dicen no, es lo que produce la codicia. No es tuyo. ¿Y por qué no es mío? Porque es de otro. Ahora, en el pecado no es tuyo, ¿sabes por qué? Porque el hijo del diablo es el pecador. Pues el Hijo de Dios está exento del pecado. Amén. Ya no vivo en el pecado. Ya no es el pecado en mí. Ya no soy esclavo del pecado. Y si no entendemos lo que es el pecado, menos vamos a entender lo que fue la victoria de la cruz de Cristo. Y va a pasar como algo, simplemente como una fiesta, una celebración, y no va a significar nada en tu vida. Tienes que entender lo que es el pecado. Vamos a ir más allá. Romanos 7 en el 9. ¿Qué es lo que dice el 9? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es eso? Cuando el pecado vive en ti, estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. Ay, está feo esta prédica, ¿no? Mejor era de aceleración, nomás de ese, de cumplimiento. Esa estaba buena, ¿no es cierto? En ese íbamos a ser millonarios. ¿Quieres ser millonario? Esta es la clave. Esta es la base. Esta es la base para mantener la aceleración. Esta es la base para mantener los cambios. Si no conocemos esto, andamos de tumbo en tumbo. Esta es la base para esa prédica. Y en este tiempo le estoy mostrando, esta es la temporada de mostrarles realmente dónde está el fundamento para que nosotros podamos mantener una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y esto es lo que pasa, la mayoría de las personas vuelven atrás, vuelven al pecado
¿Por qué? Porque no conocen estos principios, porque no saben que esta es nuestra lucha diaria. ¿Contra qué peleamos? Contra el pecado. Entonces muchas veces decimos, ¿pero qué es? Yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo va a decir eso Pablo? Si él era un escriba, era un conocedor de la ley, de memoria la sabía la ley y la peleaba, pero ¿sabe qué es lo que pasaba? No la vivía. Entonces lo que quiere decir aquí es que el pecado revivió y yo morí. Morir, ahorita dentro de un rato le voy a explicar lo que es morir. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Si Pablo conocía la ley, vivía bajo la ley, es más, perseguía a los cristianos por la ley, por manejar y mantener la ley, para que la ley no cambie. Y entonces todo ese pasado de Pablo recién comienza a entender que por qué él vivía de esa manera. Porque vivía bajo la ley, pero bajo el yugo de la ley. Ese yugo que le llevaba a no entender el principio y el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es cuando te dice, no lo hagas, no lo haces. Y el espíritu dice, haz esto, lo haces. Ese es el espíritu de la ley. Pero el espíritu de concupiscencia, o sea, el espíritu que nosotros tenemos de querer hacer el pecado, es lo que nos manda al final a terminar pecando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sigamos leyendo para que entendamos todo este concepto. Romanos 3:20. Vamos a ver todo lo que significa este tema de la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que me da la ley ahora? La ley me da el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. La ley solo me muestra. La ley no es viva. La ley no te da vida. La ley te muestra. La ley te dice, esto es bueno, esto es malo. Esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Pero ¿qué dice? Por la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque vamos a ser justificados por la gracia. Y la gracia es el don divino que Dios nos dio, que fue su Hijo Jesucristo, para que seamos salvos mediante él, para que nosotros podamos hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se van a salvar antes de Jesús? Si aquí dice así, antes de Jesús se van a salvar. ¿Por qué? Por el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley siempre estuvo. Pero a partir de Jesús, Jesús es la gracia, que es el espíritu de la ley. Y entonces antes, ¿cuál era el espíritu de la ley? Era obedecerla. Era obediencia pura. ¿Hago o no hago? Ahí no había, ay, es que ahora, ay, Dios me perdona porque Dios es bueno y misericordioso. Yo comienzo a ver cristianos que son más misericordiosos que Dios. Son más perdonadores que Dios. Son más misericordiosos. Uy, aceptan, aguantan mil cosas. Dios no aguanta el pecado. Esa es una mentira del hombre. Ay, es que Dios es amor, Dios es misericordia, todo es amor, amor, amor es amor y todo el mundo es pecado. Esa es una mentira de que la religión te metió. Dios aborrece el pecado. Dios da la vuelta. ¿Qué es lo que dice Dios? Se da la vuelta de los que están en pecado. ¿Se imagina usted cuando tu padre que está ahí se da la vuelta y se va? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas ahí? Se dio la vuelta a papá y se fue. Quedaste en cero. Quedaste en nada, no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Eso es lo que pasa cuando estás en pecado. Y la ley es para mostrarte, pero no para sacarte. En su tiempo sacó, en su tiempo actuó, en su tiempo yo cumplía la ley y era salvo. Pues en este tiempo no vas a ser justificado por la ley, vas a ser justificado por la gracia. Amén. Dios desea que seamos buenos y que dentro de nosotros esté la vida, la bondad. ¿Cómo le cuesta a la gente obedecer? Fíjense, todos queremos algo, pero no queremos obedecer.
Fíjese usted, una mamá que está con su hija ahí y le dice: hija, vení, ayúdame a limpiar la casa. Toma, agarrar la escoba. ¿Cómo se va? Y agarra la escoba. ¿No? Más o menos. Hay otras que son más hacendosas, sí, hay de todo, ¿no es cierto? Pero normalmente un adolescente no quiere, una jovencita no quiere agarrar la escoba. ¿Qué va a agarrar trapeador? Peor todavía. ¿Qué va a estar limpiando arriba de la cortina? ¿No es cierto? No es empleada de la casa, ni de mis padres, ni esto, lo otro. No quiere. Y si ya va, ¿qué va a estar limpiando atrás? ¿Qué va a estar limpiando la rendija del mueble? ¿No es cierto? ¿Qué va a estar yendo ahí a hacer? No la encuentra. Además va con la boquita así, digamos, pero lo hace, digamos, ¿no es cierto? Pero creció y dice: papá, tengo que presentarte al que va a ser mi esposo, y va a venir mi novio y va a venir a la casa. Ay, qué bueno, le dice, vamos a tener que acomodar la casa. No se preocupe, mamita, ya está la casa lista, ya está acomodadita, ya limpió, ya está la casa, ya las cortinas están limpias, bajó las cortinas, la lavó, trapeó todo, las puertas están hasta pintadas. Pintora se vuelve ese día. ¿Sabe por qué? Porque cuando me mandan, ahí no quiero. Pero cuando es de mi interés, ahí sí quiero, no me manden. Ya voy, ya estoy yendo. Pero ¿cuál es el problema entonces? Es que te manden. Es que te digan lo que tienes que hacer. Y la ley te manda. La ley de Dios y los mandamientos de Dios te mandan. Entonces, ¿qué puedo hacer si mi naturaleza es no obedecer? Solo cuando yo creo que es lo mío, recién voy a obedecer. Entonces tienes que entender que la muerte en cruz de Jesús fue para que ya no seas mandado, sino que vaya porque te conviene, porque es tuyo, porque sepas que todo lo que viene te viene a bien, te ayuda bien, porque el novio es Jesús, al novio que tenés que atender, al novio que tenés que mostrarle. Y dígame si esto no va a cambiar, no va a cambiar en tu vida. ¿Cómo va a poder hacer? ¿Cómo voy a poder cambiar? ¿Cómo voy a poder ser transformado? ¿Sabes cuándo? Cuando entiendes en tu mente que te conviene, que es tuyo, que es lo que vas a tomar, que es tuyo. Cuando vas a agarrar al novio, muestra la mejor fachada, pues la santidad, la vida eterna es tu mejor fachada. La vida eterna es tu mejor bendición. Y Jesús no murió simplemente para que dejes de pecar. Jesús murió para que tengas vida eterna, para que mueras en la presencia de Dios un día. La muerte y resurrección de Jesús es para mostrarte que un día vas a morir como Él, pero vas a resucitar en la presencia de Él. Amén. Eso es lo que Dios está trayendo para tu vida. Eso es lo que Dios está mostrando en tu vida. Y entonces, ¿cómo lo hago? Conociendo la palabra de Dios. No hago nada por obligación, sino lo hago por amor. Dígale al lado: por amor. Como al novio. No hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa que saber que lo que viene para bien a mi vida. Va a cambiar mi vida. Va a ser una etapa nueva en mi vida. Voy a poder ser diferente, pero para bien. Y eso es algo que realmente vamos a entender ahora. Jesús nos liberó de la ley. Amén. Ahora, ¿cómo es eso? Si la ley es buena, ¿por qué me liberó? Ahí vamos a ver. La ley es santa, es justa y es buena. Porque esa ley, fíjense de Dios. Aquí tengo un abogado, el pastor tiene abogado. ¿Cuántas veces cambian las leyes? Cada vez que se le ocurre al parlamento, cada vez que se le ocurre a un gobierno, cada vez que alguien dice, tengo un anteproyecto de ley, y salen con sus anteproyectos, ¿no es cierto? A cada rato están cambiando la ley. Cuando alguien viene y dice, voy a cambiar la ley de Dios, tengo una nueva, a ver. El Antiguo Testamento ya está viejo ya, muy viejo ya, vamos a ponerlo nuevo. Y el nuevo que dicen nuevo no es tan nuevo, 2000 años tiene, lo vamos a cambiar. ¿Quién viene a eso? Nadie. Y nadie puede, porque la letra de la ley
no se cambia. ¿Qué dijo Jesús? Ni una tilde. No se va a cambiar. ¿Sabes por qué no se cambia? Porque es viva. Porque es eficaz. ¿Ah? Porque no la hizo hombre. Porque la hizo Dios, que es perfecto. Tenemos que mantenerla, tenemos que atesorarla. Lo que usted tiene que ser es una Biblia andando. Su cara tiene que expresar lo que dice la Biblia. Su caminar tiene que decir lo que dice la palabra. Dice que es lumbrera para tu vida y lámpara, ¿para qué? Para tu caminar. Para caminar, para tu vida. Entonces no tienes que estar cambiando la palabra.